Todo lo que daña tu alma, Él lo puede cambiar y hacerlo todo nuevo. Pero cuando menciona iglesia, te recusa, pones excusa y dice nuevo. Está conectado y disfrutando de esta tu estación Radio Dios es Amor, conectándote 24/7 con el cielo. La iglesia Dios es Amor de Asamblea Cristiana y esta tu estación Radio Dios es Amor te invitan a disfrutar de una programación especial en la tarde de hoy, en la cual tendremos a cargo a nuestra hermana y amiga Zoe Viera y a nuestro pastor, el reverendo Sarito López García. Saludos a todos en esta preciosa y maravillosa tarde que el Señor nos regala. A todos ustedes los radioyentes en esta emisora Radio Dios es Amor. Qué bueno que una vez más Dios nos regala la vida. Les saluda a su hermana en Cristo, como dijo nuestro hermano Cristóbal, Zoe Viera, quien me siento bien contenta de tener el privilegio y el honor de compartir unos minutos con ustedes en compañía de ese ser maravilloso, el reverendo Sarito López García, quien es mi pastor y a la vez pues de una iglesia maravillosa, la iglesia Dios es Amor. Y muchos de ustedes sé que son fieles seguidores de cada una de las programaciones de nuestro pastor, pero esta vez el pastor no viene en calidad de programador, sino más bien va a ser entrevistado, interrogado, como ustedes quieran llamarle. Y en este segmento que conversaremos de una carrera o trayectoria, esto va a ser de muchos años. Y ustedes se preguntarán, pero si el pastor pues ni es atleta ni nada que se parezca, aunque sí sabemos, ¿verdad?, que el pastor pues va al gimnasio y trata de velar por su salud y todo lo demás. Pero más allá de eso, prepárense, no se muevan de la sintonía, traten de estar bien, pero bien atentos, porque ha sido una carrera larga, de muchos retos, muchas alegrías y también de penas. Pero hoy, este varón de Dios, de llamado, puede decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Queremos iniciar este segmento titulado 40 años de vida pastoral. Así que usted no se mueva de la sintonía y nos vamos a enterar de muchas cosas de esa carrera, de esos 40 años de vida pastoral. Y quiero iniciar este momento preguntándole al reverendo Sarito López, nuestro pastor, ¿cuántos años usted lleva en los caminos del Señor? Primeramente, permíteme saludar a la audiencia en el Facebook, en la estación, agradecerte a ti, agradecer a Cristóbal, tenerme aquí en este espacio de tiempo para compartir anécdotas, experiencias que no solo me vuelven atrás a esos recuerdos gratos y esas experiencias inolvidables, sino que esperamos también edificar a muchas gente con estas palabras. Entiendo que al igual que Cristóbal es un honor para nosotros el tener que entrevistar a nuestro pastor en este momento. Gracias. En esta festividad de estos 40 años de vida pastoral. Gracias. Pues mira, ya yo llevo alrededor de 45 años sirviendo al Señor. Aunque mi vida en la iglesia comenzó desde bien temprano, pues mi abuelita me llevaban a la iglesia y desde que tengo conocimiento estoy dando vueltas dentro de los asuntos de la iglesia, aunque ya a la edad de 16 años es cuando mi vida comienza a tomar forma en los caminos del Señor. Y para reiterar lo que estamos celebrando de esos 45 años, podemos decir el tiempo en términos de ese ministerio pastoral serían ¿cuántos? 40 años exactamente. 40 años, hermano, 40 años de ministerio pastoral. Sabemos que la gente que trabaja en el gobierno, una vez ya hacemos 30 años,
podemos decir, wow, 30 años, pero en este caso estamos hablando de 40 años de vida pastoral. Y le pregunto, pastor, ¿cuántos de esos años han sido en el ámbito, ¿verdad? Usted me dijo pastoreando, pero le pregunto, ahora nos vamos a ir un poquito más atrás. Nos vamos a ir un poco más atrás preguntándole cómo fue esa niñez, pastora. Bueno, mi niñez no fue quizás lo que debiera ser para todo niño. Yo, cuando comencé a crear conocimiento, pues mis padres eran mis abuelos. No tenía mi papá ni mi mamá conmigo, que tú sabes que eso ya de por sí crea un vacío enorme en cualquier niño. Las condiciones no eran las mejores, era una condición humilde, una condición sumamente humilde. Pero entonces podemos decir que esas necesidades estaban cubiertas, fueron cubiertas durante esa niñez. No, fue una niñez muy difícil. ¿Por qué no decirlo? De pasar hambre, de llorar en la farda de mi abuela y decirle tengo hambre, y escucharla a ella decir, pero ¿qué te voy a dar si no hay nada? Esa palabra tantos años después resuenan. Si hablamos de la comida, que vamos a hablar del vestir, calzar, eran cosas que algunas de ellas, yo todavía estaba un muchacho ya grandecito y andábamos desnudos en nuestros campos, otros niños al igual que yo. Y zapatos, pues yo vine a ponerme zapatos ya a una edad bastante adulta, por primera vez. Okay, Así que fue una niñez bien difícil. Okay, que podemos decir que entonces esas necesidades no fueron del todo no fueron cubiertas. Y si hacemos la comparanza hoy en nuestros días, pues estamos diciendo que sería un niño que se crió, si pudiéramos decir, en rebeldía, en cierta medida en dolor, en necesidad. Sí, quizás no tanto la rebeldía, que él lo ha apropiado, porque la comunidad de por sí, aunque había siempre en esos campos hay 2 o 3 familias que son cómodas, pero había una gran cantidad de muchachos en igual condiciones. Y tú sabes que la rebeldía se da mayormente cuando el niño ve que otros tienen y él no tiene. Al tantos niños en igualdad de condiciones, pues, y entonces pues tenían unos abuelitos de mucha fe, especialmente mi abuela, que desde un principio iban formando a uno, a que uno diera gracias a Dios por lo que tenía. Mi abuelita era una mujer de fe, una mujer de unos principios muy sólidos, y siempre enseñaban a uno a que uno no tenía que sentirse bien en la forma o con lo que tuviera. Ok, que podemos decir entonces, pastor, que había carencia de muchas cosas, pero nunca careció ese amor y esa fe hacia Dios. No, por lo menos esa abuelita, todavía yo, tantos años después, mi abuelo, ya muchos años fallecido, mi abuelo tenía unas barbas que eran bien duras, y yo todavía siento cuando mi abuelo, mi primera, me tomaba, me sentaba en su pierna, me besaba y apretaba su cara con la mía. Algo muy, muy emocionante. Y mi abuelita, pues yo dormía con ella. Ya era muy avanzado, tenían sus 2 camas en un solo cuarto que tenía la casa. Mi abuelo dormía al otro lado en su cama y mi abuela y yo dormíamos al otro lado. Qué bueno cuando esas cosas, ¿verdad?, pueden marcar nuestra vida. O sea, que dentro de tantas... Y nos hacen raíces, sí, dentro de todo. Interesante problema. Y, pastor, esa adolescencia, ¿qué podemos decir de ya, ¿verdad? Ya pasados los 13, 14, esas edades bien difíciles. Fíjate, ¿qué transcurrió ahí? Si es que nos puede decir algo. Sí, esa adolescencia fue también más o menos, o sea, fue como si la niñez, la adolescencia, todas marcharon juntas. A veces me dicen, ¿no tuviste niñez? Digo, no, pero la tengo ahora. Nunca es tarde, sí, la dicha es buena. Entré a la escuela con muchas limitaciones. Te voy a decir que cuando fui a la escuela, mi abuelo compró una libreta. Esa fue una de mis frustraciones grandes. Compró una libreta y la partió en 2. Me dijo, toma un pedazo, y cuando se te acabe, se te lleva el otro.
El día que yo llegué a la escuela por primera vez, que para esos años había una ley que el niño no podía ir a la escuela hasta los 7 años, o sea, ya estaba formado. Que ya estaba formado. Yo vi todos los muchachos con libreta, con una libreta, con libreta y con 2 libretas, y yo con un pedazo de libreta. Eso fue un trauma para mí. Imagínense en muy este enorme. tiempo, dar la mitad de una libreta en este tiempo. Pues eso sí me llevó ya, eso despertó al grado que ya mi abuelo, yo le sustraía cosas a escondidas como el cacao, los huevos de la gallina, y lo vendía, y entonces yo compraba mi libreta. Ya comencé a ir haciendo gestiones. En esos campos, la cosecha de cacao y café es azotada por los ratones. Bueno, Entonces ellos destruyen para chuparle la miel que tiene el cacao y tiene el café, y tiran la semilla, y eso pues luego se recoge cuando está en sequía, y eso se vendía incluso a mayor precio. Pues yo me dedicaba y hacía esas cositas y cosechaba 1 libra, 2 libras, ya fuera de cacao, café, la vendía, y con eso compraba mi lápiz y mi libretas y alguna cosita para ir a la escuela. ok, que dentro de todo pues tenemos un pastor que en sus pasados también hacía sus cositas. Claro, y peleábamos mucho en la escuela, porque eso sí, llegó un momento que la pelea fue la principal diversión. Esa es la adrenalina, Sí, ¿verdad? sí. Esa adrenalina que es parte, ¿verdad? de Entonces nosotros, la necesidad los seres entraba, humanos. a los muchachos de los que tenían más dinerito, pues nos pagaban, nos daban 1 centavo para que peleáramos con otros. Ok, Entonces, que ese pues, era el modus operandum del sí. incentivo, de la motivación. Sí, se formaban peleas, 1 centavo, 2 centavos, era mucho, no podía comprar varias cositas con ellos. En la escuela, dulces, 2 o 3 dulces, y esa cosa. Y esa fue la niñez, y esa fue la adolescencia, casi todo junto, con limitaciones extremas. Ok, con limitaciones, pero como ustedes han escuchado, nunca faltó esa fe y ese amor hacia el Señor, que eso es bien importante en estos tiempos. Quizás muchos de ustedes, los que nos están escuchando, se preguntarán o dirán, pues mira, ¿qué tiene que ver eso de la niñez o adolescencia o parte del desarrollo del pastor con la trayectoria de esa carrera ministerial de nuestro pastor, con esos 40 años de ministerio? Pues tengo que decirles que mucho, porque las etapas del desarrollo, todos sabemos que influyen en ese desarrollo de ese ser humano, pero podemos ver y hacer una comparanza con lo que traigo a manera de aparte. En uno de los cultos anoche en nuestra iglesia hubo un predicador que nos visitó, y él decía que hay pastores de llamado y hay otros pastores de enganche, y estamos más que convencidos por lo que estamos escuchando que nuestro pastor es de llamado por Dios, y que aún las circunstancias de su vida, por lo que hemos escuchado, él ha atravesado, la niñez no ha sido quizás como la niñez de muchos de nosotros, una niñez de mucha necesidad, de mucha carencia, y aún así esto no le fue de obstáculo, ni mucho menos de desmotivación para poder llegar a esta celebración de sus 40 años de ministerio pastoral. Le pregunto, pastor, ¿cómo nace o surge ese ministerio pastoral? Mira, las cosas de Dios son locura para aquellos que no tienen fe. El ministerio pastoral surge, desde que comencé a andar mis primeros pasos en el Señor, yo tuve una participación influyente en la iglesia. Mi primer pastor, pues, comenzó a levantar una obra en un campo, y yo fui su asistente a pastor allí. Luego él cerró ese campo porque no prosperó, y me envió a mí a una iglesia en la ciudad, la iglesia madre, y yo fui y me congregué allí. Luego en un pueblo contiguo hay una iglesia asociada a la iglesia donde yo estaba. Ese pastor había tenido ciertos problemas allí, y en un arrebato él cerró la iglesia, dejó de dar culto, o sea, cerró el salón, dejó de dar culto, hizo una renuncia y no se estaba dando culto. Y en ese momento, pues yo voy por ese pueblo, y un miembro de la iglesia me informa lo que está pasando.
Y yo entonces voy y le digo a mi pastor, que recuerdo que se llama porque pastorea y vive todavía, se llama Rafael Pereira. Digo, mire pastor, la iglesia de Sánchez, el pastor renunció, la cerró y no se están dando culto. Y entonces pues él me hizo una nota, me dijo, pues mire, usted se va a ir a donde Valentín, que así se llamaba el pastor, ya falleció, y le va a decir que le dé la llave de la iglesia. Usted abra la iglesia, dé culto allí con los hermanos y por 15 días hasta que manden un pastor de la oficina. Y yo, pues, en obediencia a mi pastor, pues fui a esa iglesia. Y le pregunto, ¿qué edad usted tenía en ese entonces? Para ese entonces estaba ya rondando los 20 años, 20 años exactamente. Caramba, que en 20 años ahora muchos quizás están pensando a dónde voy a ir, dónde me voy a meter, qué cosas quiero lograr, y ya usted estaba encaminado en ese camino espiritual, Eso como es el ministerio pastoral. Y de acuerdo a lo que usted dice, es importante con quién nos juntamos, a quién miramos, porque si bien es cierto la cuestión, ¿verdad?, del modelaje, claro, el modelaje ayuda mucho. Claro que sí. O sea, que se quiere, de acuerdo a lo que usted menciona, usted estuvo siempre cerca, sí, cerca de esa persona. Y tú sabes, que lo ayudó en ese inicio. Sí, sabe, es que ese principio de vida, aunque fue muy, muy difícil, pero fue muy moralista. Esos viejos míos, esos eran muy apegados a principio, y aunque ellos hacían sus cosas, pero por ejemplo, las palabras esas fuertes que hablan los niños hoy, yo todavía la oigo en ellos y se me erizan mis vellos, porque yo no podía hablarla. El muchacho que decía una palabra así ante uno de esos viejos, créeme que la sangre iba a correr a salir de su boca. Pues, todas esas cosas sirvieron para que uno, dentro de esa turbulencia, llevara una vida mesurada, quizás hasta un poco juiciosa. No, y que todo eso le creó la estructura. Claro. La estructura, claro, que hoy puede proyectar. Claro. Seguimos preguntándole aquí a nuestro pastor con relación a su trayectoria o su carrera de 40 años de ministerio pastoral, y le preguntamos, pastor, ¿dónde comenzó su pastorado? Me habló de ese sector o ese barrio de allí de la República Dominicana, pero profundice un poquito más. Ok, pues llegué allí, di el mensaje de mi pastor. Ese es el pueblo de Sánchez. Okay. Sánchez, en la República Dominicana, donde en estos momentos pastorea el reverendo Agapito Frías, precisamente el pastor que me sustituyó allí, que hoy tiene una iglesia poderosísima. En aquel lugar hace más o menos 2 meses estuve con ellos allí. Pues allí comenzamos esa función pastoral que dura hasta el día de hoy. Qué bueno. Y Agapito, como menciona nuestro pastor, personalmente lo conozco, tremendo siervo del Señor, y sabemos que la obra que hizo allí de inicio el pastor, pues ahora él está continuando con la misma. Le preguntamos, pastor, ¿cómo fueron esos primeros años de ministerio? Muy difíciles, porque no tenía experiencia ninguna. Incluso yo en mi momento de oración peleaba o abogaba con el Señor. ¿Por qué yo? Si hay personas preparadas, más preparadas que yo. Incluso el que antes a mí había estado ayer, un hombre bien preparado. Y yo insistía al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y mis planes no eran prolongar mi estadía en la función pastoral. Dentro de esa batalla yo le tomé cariño a la gente que allí estaban, me corrían, era un muchacho, me enamoraba, las muchachitas me perseguían y los viejos de la iglesia me perseguían a mí y me acorralaban por todos lados. Y fue muy difícil aquellos años. Yo recuerdo que se hizo un pronóstico muy serio de lo que iba a ser, que quizá eso, Satanás siempre mete la pata. Cuando yo llegué allí, pues una persona de la iglesia dijo que allí había, no voy a decir la expresión que ella dijo, pero iba a haber muchos problemas con las muchachas y ese chamaco que había llegado allí. Y ella dijo lo que supuestamente iba a pasar. Cuando yo me enteré de eso, yo le dije al Señor, ayúdame, que esa profecía diabólica no se convierta en realidad. No le voy a negar que yo me vi al borde del precipicio, pero gracias a Dios el Señor me sostuvo de la mano. Ya 2 años pastoreándose en esa iglesia, pues ya entonces como que comenzaba a abrir más mi mente
hacia lo que era el pastorado, crear más conciencia, había tenido éxito, me forzaron a ir al seminario. El ir al seminario, eso abrió un poco más la mente y entonces comencé a tomarle cariño a lo que antes no le tenía cariño. Fui de manera incidental allí a esperar 15 días, que esos 15 días se tendieron a 2 años. Tremendo, tremendo. Y preguntamos, pastor, de acuerdo a lo que usted ha dicho, de verdad, la situación de esa edad tan temprana, como esos 20 años, donde hay un sinnúmero de luchas, pueden haber ciertos intereses, pero dentro del interés de Dios estaba el que usted fuera pastor, definitivamente. Entiendo que sí. Y le preguntamos, ¿cómo en el sentido fue o ha sido víctima de maltrato, rechazo, discrimen en su trayectoria como pastor? Te diría tristemente que sí. Digo triste porque esas son escenas y prácticas que no se debieran dar dentro de lo que es la iglesia o la obra del Señor, pero sí. El hecho de ser una persona de estrato tan humilde, de una preparación tan escasa en mis inicios, en todos los aspectos, el hecho de ser tan joven, el joven casi siempre tiene problemas para ser aceptado por los mayores, pues eso sí provocó ciertos rechazos, ciertos discrímenes, algunos que los sufrí en carne propia, que los lloré, pero gracias al Señor hoy estoy aquí. Y perdone, ¿verdad?, el atrevimiento en este caso, pudiera mencionar alguno, si puede identificar alguna anécdota o si pudiera decir algún tipo, ¿verdad?, de maltrato. Mi maltrato fue específicamente, uno de los más marcados fue en esta situación, si es que se siente cómodo mencionarla. Mira, te voy a dar una anécdota que sufrí en esa iglesia primera. Yo tenía unas sandalias abiertas. Con eso yo visitaba, porque los cultos eran de domingo a domingo, visitaba a las familias, yo estaba en el culto por la noche, y si se podía llamar zapato, pues lo que tenía como zapato me lo ponía el domingo. La intención era alargar su vida, porque no había. Y un día yo entro a la iglesia porque yo vivía dentro de lo que era la misma iglesia, un cuartito aparte. Ahí yo vivía. Qué interesante. Sí. Y yo por debajo de la puerta me introdujeron una carta. Y cuando yo abro esa carta, yo la abro y la leo. Me hizo llorar mucho, sufrí mucho, porque era un anónimo donde explicaba a esa persona cómo debería estar vestido el pastor en el culto, cómo debería visitar a los hermanos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo único que pude hacer fue decir, si esa persona supiera que yo, no es que no quiero, es que no tengo. Que en ese momento esa persona lo que hizo fue el papel de juzgar. Wow, me dio. Sin y yo, evaluar. Y yo traté, mira que yo traté de saber por dónde y de dónde había salido ese anónimo, si salió de la iglesia local, que no lo creo, si fue de alguien, pero nunca pude saber quién me escribió esa carta. Eso me hizo, eso fue un golpe que lo sufrí por mucho. Ya lo recuerdo y me entristece pensar que otros puedan pasar por situaciones similares, pero no, obviamente ya superé por mucho esa. Pues qué bueno que hace esa reseña, que trae este comentario. Si ahora mismo, pastor, hubiese alguien iniciando su carrera o su vida como pastor, ¿qué usted le diría? Por lo general, el que comienza funciones pastorales hoy tiene ya tiene un arsenal un poquito mejor que el que yo podía tener. Claro, todo va a depender quienes los tengan rodeados. Pero mi exhortación a todo aquel que esté pensando o que esté comenzando en el ministerio es que tenga bien claro su norte, que esté bien seguro de que el Señor lo llamó. Si te llamó el Señor te va a respaldar. Debes seguir adelante, no importa cuál sea el estatus que tenga, los dardos van a venir.
y van a ser blancos en ocasiones y van a herir. Pero si yo tengo un norte determinado, yo voy hacia ese norte independientemente de cuál sea la apreciación, de cuáles sean la crítica, las observaciones que puedan hacer los que están a la orilla del camino. Que tú sabes que los que se paran a la orilla del camino casi siempre los que están midiendo y a todo el que sube y baja. Sí. Pero lo importante en cierta medida es estar respaldado. Definitivamente. Está respaldado por el Señor. Pastor, le preguntamos, usted sabe que en la vida secular pues están las profesiones y cuando vamos a buscar esa plaza o esa vacante hay unos requisitos. Pero en el caso de usted como pastor en el ministerio, ¿se requiere algún requisito? ¿Cuáles son los requisitos que debe de tener un pastor para poder llegar a la magnitud suya de estos 40 años de vida o ministerio pastoral? Bueno, si es que lo hubieran requisitos. Lo hay, deben haberlos, tiene que haberlo. Hoy las cosas han cambiado mucho y hay cosas que yo la veo muy acertadas y hay otras que se han ido de proporción. Por ejemplo, ya el que comience función pastoral hoy tiene que tener una preparación intelectual, una preparación teológica ya. Y yo estoy de acuerdo con eso porque la necesidad de la sociedad de hoy no es la de 30 años atrás. Así que ese pastor tiene que tener esas herramientas ya en la mano y obviamente vas a caminar mucho más fácil porque ya está adiestrado para continuar, para hacer un trabajo el cual ha sido llamado a hacer. O sea, que el ser pastor no es cualquier cosa y que sobre todas las cosas también hay unos requisitos. En el caso mío, aparte del requisito moral, por ejemplo, para mi tiempo, yo recuerdo que, porque hoy todo el que quiere va a un seminario. O sea, yo he visto gente hasta sin iglesia estudiando en los institutos. Se le recibe y se le da un diploma de teología, etcétera, etcétera. Pero para aquellos tiempos, los muchachos que iban al seminario, yo recuerdo ya yo pastoreando, me llamaba el director del seminario, asegúrese, pastor, que el chico o la chica que usted va a recomendar tenga vocación, tenga llamado. O sea, el que iba al seminario en mi tiempo tenía que tener una vocación ya definida y saber por qué iba al seminario. No era para buscar un diploma, almacenarlo y luego estar discutiendo de quién sabe más y quién sabe menos en el culto. Que es importante ese llamado del Señor. Definitivamente. Tiene que haber llamado y después de haber llamado, pues tiene que haber una estatura moral. O sea, yo creo que un pastor escogido por Dios, una persona que esté pensando en eso, tiene que pensar en una coraza moral que le cobije para poder presentarse y poder ser creíble a toda esa gente. Y lo principal es que lo que predique lo viva. En mi caso personal, pues como te dije, yo comencé sin ningún tipo de preparación. Fue después, en mi escuela secular fue bien limitada. En mi principio, después ya de adulto yo hice por la libre un poco más, avancé un poco más, luego en el pastorado compulsoriamente tuve que ir al seminario porque no te había dicho esto, yo en un principio no creía en eso de instituto, yo teníamos mal yo tenía mal interpretada la expresión de Pablo, la letra mata el espíritu, hay que orar y ayunar y olvídate de los demás. Sabemos que cuando no hay un balance ahí es que lo mata. Pues exactamente. Si hay el balance no puede matar, al contrario, tiene que enriquecer. Pues nada, fui al seminario y de ahí en lo adelante seguí estudiando, me he autoformado yo mismo, soy amante a las escrituras, soy amante a los libros, soy amante a escuchar la gente que conoce, que sabe, soy amante al mensaje que da conocimiento. O sea, no, pues la lengua, los saltos, la emoción, eso es parte y debe ser parte, pero a mí me gusta que él me predica, que yo me siento a escuchar, yo conocer interpretación bíblica a través del mensaje. Eso me ha ayudado mucho y he seguido estudiando en diversos foros que hoy me permiten desarrollarme, no quizá con la eficiencia que desearía, pero un poco más cómodo. Eso es lo importante. Dentro de lo que hemos escuchado tenemos un pastor que no es lo que se acostumbra dentro de lo tradicional por todas las cosas que hemos escuchado.
Y aún así, dentro de todo lo que hemos escuchado, podemos analizar y podemos resumir que verdaderamente esto ha sido de parte del Señor, que estos logros, esos 40 años de pastorado, de vida ministerial, han sido porque realmente el Señor así lo ha permitido. Y le preguntamos, pastor, ¿qué ha hecho durante esos 40 años de ministerio? Que al día de hoy usted analizando diría, pues mira, Zoé, ahora en este tiempo, lo que yo hacía ahora mismo yo no lo haría de esta manera. Bueno, algo que yo no haría en este tiempo y que lo hice en el pasado fue ser pastor, fiscal, juez y policía. Todas las funciones juntas. Esas funciones yo las desempeñé en mi principio. Ya hoy yo no hago esa función. Con el correr del tiempo ha habido enseñanza. Yo tuve una época donde yo cogí la iglesia completa y la puse en disciplina y yo lo hacía a todos. Válgame. Todo, lo puse a todo en disciplina y yo me encargaba de todas las partes. Visitábamos a aquello tiempo, obviamente, se visitaba a manera de acecho. El pastor caía de sorpresa a la casa a ver qué estaban haciendo. En aquel momento la iglesia, si eran 40 iniciaron y 40 permanecían. Porque déjenme decirle, hermano, si surge ahora en este tiempo, habría que ver cuántos quedan dentro de la Grey. Y usted dirá. Mira, permanecía, porque es que los seres humanos son, aunque la sociedad va avanzando, pero como que somos adaptables a los tiempos. Claro, luego van surgiendo, son los cambios generacionales los que van obligando los cambios dentro de las iglesias. Entonces, pues, obviamente, pues, siempre quedaban y había más porque había un modo de ver a Dios, de ver la santidad, de ver la posibilidad de ir al cielo y el que obviamente quiere eso va a sujetarse, aunque... se somete. O sea, había crecimiento, había desarrollo. Yo diría que había una cosa que lamentablemente hoy se han perdido. Y una de ellas era que tú llamabas la gente a una vigilia y la familia iban a la vigilia. El ayuno, iban al ayuno. Íbamos a hacer trabajo personal, iban a hacer trabajo personal. Una situación que no es muy abundante en los tiempos actuales. Pues podemos ampliar un poquito esta pregunta. Yo le pregunté qué no haría. Pero entonces, ¿qué haría? Bueno, ¿qué deseo hacer? Okay. Yo deseo hacer todavía muchas cosas. No sé hasta cuándo el Señor me tenga de pies, me tenga en tiempo, pero lo que más me interesa, yo creo en la educación. Okay. Yo creo en la formación. O sea, yo creo que tú no tienes que estar vigilando a un ser humano cuando tú lo formas. Pues por lo tanto mi empeño, el mío personal y con el liderato, y gracias a Dios tengo un liderato en la iglesia que me ayuda a bien formar a la gente. En nuestra iglesia el que no tiene buena formación, el que no crece en la formación escritural es porque realmente no le interesa, porque tú y somos testigos de la clase de maestras y maestros que tenemos y con el empeño el pastor se preocupa por cuando se va a presentar ante ese pueblo llevar una palabra que el pueblo entienda que lo que le estamos hablando, dadas, porque a la vez que entienden es que eso forma. Pues ¿qué haría? Tratar cada día más de poder educar mejor a la gente que me escucha. Sí. Le pregunto, pastor, ya casi estamos cerrando con esta sección titulada 40 años de vida pastoral del reverendo Sarito López, que bien merecido los tiene. Y le pregunto, ¿cuántas iglesias usted ha pastoreado? Bueno, en este momento yo estoy pastoreando la iglesia número 6. 6 iglesias. 6. Sí, la número 6. 6 iglesias. Y dentro de todas esas iglesias, ¿en cuál ha durado más tiempo? Exactamente en esta iglesia. Aquí ya llevo 27 años. 27 años en 6 iglesias. ¿Y en cuál ha durado menos, pastor? Bueno, la que menos duré fue la de Utuado. Bueno, yo creo que se repartieron en 2 años y 2 años y 6 años, así por el estilo. Pero en Utuado o en el pueblo, en el Naranjo de Yauco, okay, yo asistí a esa iglesia, pero siendo miembro de la Iglesia de La Plata, mi pastor Adolfo Ramos, y yo pues asistí a esa iglesia, tuve casi cerca de un año. Okay, ¿que fue aquí en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico. Okay.
Luego de allí fui al Roncador de Utuado, que allí estuve 2 años exactamente pastoreando aquella iglesia. De allí pues llegamos acá. Ok, y dentro de esas 6 iglesias, ¿puede hacer la división cuántas fueron en su tierra y cuántos han sido en la tierra adoptada? Pues en mi tierra, la iglesia de Sánchez, donde comencé, pues allí estuve, y luego la iglesia de Dios en el ensanche Quisqueya, allá en la capital dominicana. Allí pues estuve, no fue muy largo el tiempo, la que más tiempo estuve fue en la iglesia de Dios de la avenida Las Américas. Allí pastoreé 6 años. Okay. Esa iglesia la tomamos en una casita bien humilde. De hecho, déjame decirte, cuando yo salí de la segunda iglesia, salí con la intención de no pastorear más. No era lo que quería. Y recuerdo que el supervisor me envió a varias iglesias. Yo le dije, no, yo quiero ir a tal iglesia, y la idea mía es que era una iglesia grande, había muchos empresarios, yo podía conseguir un trabajo, trabajar y no seguir pastoreando. Cuando voy donde ese pastor, que se llama Antero Olivo Sánchez, hoy pastoré en el Bronx, okay. Y le dije que el supervisor me dijo que me quedara allí, porque yo presentarle negativa, él me dijo, pues vete donde tú quieras. Y llego, yo me quiero ir a la Barahona. Ok, que le dio la opción de escoger. Exacto. Pues entonces cuando llego allí le digo, mire, hablé con el supervisor y yo me voy a quedar en esta iglesia. Entonces me dijo, oh, sí, y me atiende un campo que estoy comenzando allá en Las Américas. Que era algo que no esperaba. Yo me quedé porque dije, pero si a esto le ando viendo, y mira con lo que él me recibe. El caso fue que pasados unos días, él me llevó a ese campo. Era un campo, bastante campo, casitas distantes una de la otra. No era atractivo, pero cuando yo vi que las hermanas comenzaron a llegar con los niños en los brazos, me dio pena con aquella gente. Okay, que se sintió atraído. No es que quería ir a pastorearlo, pero me dieron pena aquella gente. El caso es que nos fuimos de esa primera visita. A los varios días yo le digo al pastor, mándeme, porque ya algo me ardía dentro del sistema. Mándeme para... Y ahí nació el amor. Mándeme para los frailes. Qué bueno. Entonces recuerdo que él me dijo, pero allí no entra nada, y yo lo que entra son como 60 pesos. Digo, pastor, mándeme. Y me mandó allí. Fue un proceso bien difícil en ese primer tiempo, poco sustento, pero poco a poco Dios fue obrando, la iglesia fue creciendo. Estuvimos en una marquesina porque no teníamos local, hasta que finalmente pudimos comprar un local, un terreno en un lugar muy privilegiado. Recuerdo que el administrador de aquella zona me dijo, ustedes no pueden comprar aquí porque esto vale muy caro. Y allí pudimos comprar. Recuerdo que ese era un terreno de una pareja de testigos de Jehová. Aquí los testigos de Jehová no son muy buenos, allá son más malos que el diablo. Pero como estaban en pelea el matrimonio, la esposa quería vender porque era de ellos, antes de que algo pasara dentro de ellos, pues nos facilitó la compra de esa propiedad. Que por lo menos ahí se le hizo un poquito más. Ahí compramos el terreno y comenzamos a construir ese templo, que lo van a ver el próximo domingo en la presentación que vamos a tener aquí. Ese templo lo construyó el Latinoamericano en Nueva York y Asamblea de Iglesia Cristiana en Puerto Rico, entre otras iglesias, porque ya yo viajaba a otro lugar y yo viajaba a ambos lugares, pedía ofrenda, pedía ayuda y con eso íbamos a trabajar. A veces yo llegaba de Nueva York y pagábamos todo lo que teníamos, y al otro día yo andaba buscando con qué darle de comer a mis hijos porque no había. Qué bueno, ahí vemos la cuestión de sembrar y recoger. Unos siembran y otros recogen. Y por lo que estoy oyendo, pastor, usted tenía esa facilidad de aceptar, de identificarse con la gente. Ahora pregunto yo, en esa iglesia donde usted pastoreó, donde usted ha tenido trayectoria, ¿tuvo la misma aceptación o cómo fue ese apoyo en alguna o en de estas iglesias? Bueno, siempre el principio fue como cuestionable, porque era como que había duda. El muchacho muy joven, eso hablándote de allá. Luego al llegar acá, pues tuve que enfrentarme a lo transcultural, una situación bastante fuerte. Tú sabes que aún aquí no fue muy fácil el principio de mi llegada, pero yo siempre tuve la precaución de, al salir de un lugar,
o al pretender o pensar que iba a salir, sacar tiempo para orar al Señor. Y siempre yo le he dicho al Señor, cuando quiero algo, yo quiero esto, Señor, pero si no me conviene, y eso lo sabes tú, no me lo dé. Y esa dirección es bien importante. Siempre ese ha sido mi estilo, Señor, yo quiero tal cosa, voy a hacer tal cosa, pero lo pongo en tus manos. Y doy tiempo, porque no es que yo quiero esto, a tu voluntad, pero ya me tiré a hacerlo. Si oramos pidiendo voluntad del Señor, lo vamos a esperar. Vamos a dar tiempo que el Señor sea el que diría. Pues así fue sucediendo, y con las dificultades propias de los principios, como que eso se superaba rápido. Y después, pues que la gente entonces probaba el negrito, como que la imagen cambiaba y entonces era diferente. Después no querían soltarlo. No, definitivamente. No, tengo, con humildad, digo que yo no he sido despedido de ninguna iglesia hasta este momento. Todos los lugares donde yo he salido es porque yo he entendido que ya el tiempo se ha terminado y es hora de que otros tomen relevo y continúe. Y gracias a Dios en todo han habido despedidas muy formales, con abrazos y lágrimas y todas esas cosas. Que dentro de todo la aceptación y la acogida en términos generales siempre fue aceptada. Sí, eso ha llegado un poquito después, pero ha llegado. Y yo recuerdo que yo le dije a un pastor una vez, porque él llegó bien reciente a una iglesia, y yo le pregunto, y dice, no, sí, me quieren más que al pastor anterior. Y yo le dije, ten cuidado, porque hay un proceso que le llaman luna de miel. Y después que pasa la luna de miel, entonces entramos a la realidad. Sí, estoy hablando del matrimonio. Y mañana lo guisan. Pues yo no tuve luna de miel al principio, la tuve después. Él tuvo, recuerdo que tuvo esa luna de miel, pero la situación se le hizo hiel bastante rápido y no duró. O sea que a veces es mejor ir en el plan de Dios y ver obstáculos al principio que entrar por la puerta con la alfombra roja y que más adelante te salgan las espinas y los dardos y acaben contigo. Estos 40 años de vida pastoral de nuestro pastor han sido unos momentos, de acuerdo a lo que él ha podido discutir y hablar con cada uno de nosotros, momentos de alegría, momentos de regocijo, momentos de gozo. Han habido sus situaciones difíciles, pero aún así él ha podido permanecer y decir, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y le comentaba yo al pastor en estos días, hace como un día atrás, con relación a una de sus publicaciones de Facebook. No tengo, ¿verdad?, mucho tiempo para entrar a Facebook, pero acostumbro a hacerlo ya a altas horas de la noche. Me llamó mucho la atención algo, pastor. Una de esas publicaciones que usted tiró. Y decía así: el río de la vida ha sacudido muy fuerte mi barca, pero el Señor me enseñó a remar. Eso me chocó y le pregunto hoy, dentro del ministerio, ¿se sufre como pastor? Que ya sabemos que ha dicho bastante sobre eso, pero ¿sufre solamente el pastor o aún dentro de esas situaciones se arrastra o entra la familia? Sufre el pastor, sufre la familia, se derraman muchas lágrimas, que de hecho tengo que dar gracias a Dios una y mil veces por la mujer que me dio como esposa, porque en esos momentos bien difíciles ella siempre ha estado ahí, y cuando no ha habido de dónde echar mano, ella ha tenido siempre una palabra muy suya que dice: Dios proveerá. Esa es bíblica, pero ella la ha hecho suya, y ese Dios proveerá yo lo pude ver y lo he visto en un sinnúmero de ocasiones a lo largo de estos 40 años. Claro, yo entiendo que el llamado al pastorado he sido yo, y yo he tratado esas experiencias bien dolorosas, bien amargas. Yo siempre he tratado de que mi esposa, mis hijos no recibieran o no reciban ese amargo dolor. Claro, en el caso de la esposa es muy difícil ocultarle eso. Ellas van a saber cuándo, porque conocen el estado de ánimo de uno. Han habido ocasiones donde mi esposa hasta se me ha solido quejar
por saber cosas tiempo después que yo no se las informé en el tiempo indicado o en el tiempo en que ocurrieron. Y muchas veces ha pasado y lo he hecho sencillamente por eso. Sí, un mecanismo de protección. De protegerla a ella, porque creo que quizás ella no tenga la fuerza para soportar, por ejemplo, una crítica, una deserción. El pastor tiene, a veces uno toma personas envueltas en mugres en los brazos y lo limpia con la ayuda de Dios y obviamente de ese liderato bueno que uno siempre tiene. Y a veces cuando tú esperas cosechar algo bueno de ese tipo de personas, pues recibe un dardo venenoso y uno se queda, y eso hace sufrir, eso causa dolor. Y también yo he pasado por esos procesos. Claro, han sido más esos dardos dulces y agradables, pero siempre lo hay. Pero el que venga a la función pastoral no debe venir pensando en un sofá, en un aire acondicionado, en un jet para darse una vida de lujo. La Biblia identifica al pastor como un siervo, como un obrero, como alguien llamado para servir. Y si usted no está dispuesto a servir, usted olvídese de un llamado pastoral. O sea, que esta trayectoria, esta carrera, este camino, más allá de, es algo compartido. Estos 40 años de regocijo, 40 años de victoria, 40 años de vida pastoral, podemos decir que es compartido. Es compartido, definitivamente. Lo comparto con mi esposa, con mis hijos, y lo comparto con ese liderato que uno tiene en las iglesias que le dan las manos, que sufren con uno, que lloran con uno, que se preocupan por uno, que a veces hasta... Bueno, yo tuve una época que yo dije, tengo que cambiar porque la gente me está notando cuando estoy triste, cuando no estoy triste, y etcétera. Pues aquí mismo muchas veces me dicen, pastor, ¿qué le pasa? Lo vi así, este no es así. Pues ya uno como que, ya la veteranía, digo, no, déjame bregar con esto porque esto no es. Yo no voy a la iglesia a transmitirle desánimo a mi gente, a que me vean triste ni me vean lloroso. Yo voy a la iglesia a transmitirle. Pero no se puede perder de perspectiva que los pastores son seres humanos. Son seres humanos. Con sufren, con son de carne y hueso. Y entonces, si eso es así, pues entonces hay que tener cuidado. Claro que sí. De cómo se trata. Claro que sí. A ese siervo del Señor. Claro que sí. Cerrando ya casi esta sección, y como dice el pastor, este triunfo es compartido. Por eso es que los invitamos a cada uno de ustedes. Si usted no tiene dónde reunirse este domingo a partir de las 10 de la mañana, le invitamos a nuestra iglesia, la iglesia Dios es Amor, ubicada aquí en el barrio Cacao Centro de Carolina, para que junto al pastor, su esposa, su familia y todos los invitados de la iglesia en general podamos compartir, podamos festejar estos 40 años de vida pastoral de nuestro pastor el reverendo Sarito López. Y cerrando ya esta sección, quiero compartir con ustedes diciéndole que ese Salmo 23, pastor, ese Salmo 23 recoge lo que es la labor pastoral, la labor suya en esos 40 años, en esa trayectoria, la labor de muchos pastores que quizás nos están escuchando en esta hora y la labor de esos que van a iniciar este camino. Y dentro de eso hay 3 principios dentro de esa labor, y es la labor o el papel de proteger, de proveer y de liderar. Y verdaderamente el pastor ha dado cátedra de esos 3 papeles, tanto en el factor de proteger, en el de proveer y en el de liderar. Así que hasta aquí esta sección titulada 40 años de vida pastoral de nuestro pastor el reverendo Sarito López García. Así que, pastor, le felicito, felicidades. Esto quizás, ¿verdad?, no hay algo metálico o algún premio o algún regalo, por así decirlo, pero sí tenemos la satisfacción que dentro de los pastores podemos decir que nos ha tocado el mejor de los pastores, con el respeto de aquellos que nos escuchan y que dentro de la labor como pastores cumplen con sus funciones. Esas son palabras que cada día me desafían a esta altura de mi vida y trayectoria, tratar de mantenerme y hacerlo cada vez un poco mejor para Dios y para todas las gentes que rodean a uno. Yo quiero agradecerte a ti, a Cristóbal, que hayan tomado de su tiempo
para hacerme esta entrevista y compartir algunas cosas, porque hay unos proyectos que tengo y que espero, si Dios me lo permite, realizarlo, donde uno pueda dar a conocer con amplitud de detalle lo que es una vida pastoral, desde el polvo hasta donde Dios decida llevarla. Si hoy estoy aquí, se lo debo a Él. Es gracias al Señor. Por eso me hago eco de la invitación que tú acabas de hacer. Pues el próximo domingo estaremos en un culto especial. Hubiese sido mi deseo hacer otro tipo pero yo fui egoísta. Yo hablé con mi esposa y digo, yo quiero hacerlo esto yo. Pastor, familia, para nuestra iglesia. Y para esta iglesia, porque no puedo reunir todas las que ya pasaron, pero sí esta iglesia. Si hubiese alguien que esté escuchando, quizás de allá, de Utuado, de esos lares por allá, y quiere compartir ese momento tan grato con nosotros, pues mire, todavía faltan ¿cuántos días, Pastor? ¿2? Eso es el próximo domingo. Hoy es viernes, sábado. Pues puede hacer arreglos, todavía tiene un día, casi 2, para hacer arreglos y hacer acto de presencia aquí, que yo sé que si lo hace el pastor se va a sentir más feliz, allá que emocionado. Mira, allá había una niña que la estaba mirando desde aquí, Clara Lima. Ella es de allá, de la última iglesia que pastoreé, pero yo la tomé una niñita bien pequeñita. Ya todo es una dama, hijo de una profesora, y estaba ahí, o está por ahí conectada. Así que me imagino que así habrán bastante, y los que no, pues más adelante llegarán. Así que gracias a ustedes, les amo, mi agradecimiento, y seguiremos adelante tratando de dar lo mejor. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues yo no lo sé, solo lo sabe el Señor. Esperemos que sea bastante, ¿verdad que sí, Cristóbal? Con la ayuda del Señor. Gracias. Así que felicidades una vez más. Gracias. Y gracias a todos ustedes por compartir con nosotros estos minutos y sobre todo prestar de su valioso tiempo. Así que Dios me los cuide y me los bendiga.